Muy bien, muchas gracias. Ahora sí. Comenzamos entonces con esta clase teórica de la materia de Derecho Constitucional correspondiente al día 9 de junio de 2026. En esta oportunidad vamos a tratar uno de los temas que ustedes han estado transitando a partir de la lectura y el estudio de los fallos que les hemos proporcionado como parte de la actividad en las clases prácticas. ¿Por qué es esto tan importante? Porque ustedes han logrado ver, a partir de su contacto con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han logrado ver los avatares, los problemas que debe enfrentar un caso concreto hasta llegar a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Toda vez que, como ustedes bien lo saben, porque lo hemos dicho en más de una oportunidad, desde la clase 1 de las clases prácticas, la Corte Suprema tiene la última palabra en materia constitucional en nuestro país. Ahora bien, esta unidad, la unidad última de nuestro programa nuevo, que lleva el número 8, unidad 8, es la única unidad que conforma la parte procesal del derecho constitucional. ¿Por qué la hemos puesto en este punto? ¿Por qué lo hemos puesto al final? Porque entendíamos y entendemos que luego del desarrollo de todos los conceptos teóricos que hemos estado viendo en estas clases, más aquellos que se desprenden también de los fallos de la Corte Suprema, a través de sus pronunciamientos, a través de sus criterios, a través de los análisis que hace la Corte en cada caso concreto, ustedes ya recién están en condiciones de poder traducir esto en términos de una teoría del proceso constitucional. Es decir, lo procesal constitucional como un ámbito propio dentro del derecho constitucional. Esto implica, o esta preocupación puesta en esta unidad, implica que tenemos que pensar en algunas preguntas muy elementales como para poder discernir hacia dónde nos vamos a dirigir. Para ello es necesario tener en cuenta algunas ideas, como esto de ¿existe un derecho procesal constitucional? El profesor Osvaldo Alfredo Gossaini, que tiene escrito un tratado de derecho procesal constitucional, interpreta que efectivamente hay un apartado propio, no autónomo porque depende del derecho constitucional de fondo, pero sí propio, que abarca lo que es el derecho procesal constitucional o derecho constitucional en lo que hace a sus formas jurisdiccionales, aquello que debe resolver un tribunal cuando se le presenta un caso concreto. Desde luego que la circunstancia de que exista un derecho procesal constitucional también nos lleva a preguntarnos acerca de cuál es esa jurisdicción constitucional. Esta jurisdicción constitucional, es decir, el ámbito de competencia de un juez o de un tribunal para resolver una cuestión constitucional, básicamente para la República Argentina es de naturaleza material. ¿Qué quiere decir material? Quiere decir que si en la controversia se aloja un conflicto de naturaleza constitucional, ahí ya tenemos jurisdicción constitucional. ¿Y esto por qué es así? Esto es así porque la principal herramienta para lo que sirve el proceso constitucional es para, ni más ni menos, controlar si la supremacía constitucional ha sido respetada o no en el caso concreto. Supremacía constitucional que lo impone la misma Carta Magna,
es decir, la misma Carta Magna determina que debe la Constitución ser el faro, el norte, la guía de cualquier norma legal, cualquier norma de carácter general que pretenda ser aplicada en el caso concreto. Puesto que si no acata las directivas, los principios constitucionales, la norma en cuestión puede ser reprochada de inconstitucional. Y decíamos que esto obedece a una razón de carácter material y no formal, material, porque, como ustedes saben, el sistema de control de constitucionalidad en la República Argentina es difuso, no es concentrado. Al ser difuso quiere decir que cualquier juez de cualquier fuero e instancia debe controlar la constitucionalidad de la norma cuya aplicación al caso se persigue. Esto implica que si la materialidad del conflicto tiene que ver con un contenido constitucional, entonces, sin ninguna duda, se abre allí la jurisdicción constitucional de ese juez o tribunal, que no funciona de la misma manera en los casos. Por favor, si pueden no activar el sonido, decíamos que no funciona de la misma manera en los sistemas de control de constitucionalidad concentrado, puesto que allí la materia constitucional no se presenta sola, sino que además va seguida de un procedimiento constitucional que es lo que habilita el litigio ante el tribunal constitucional que corresponda. Puesto que no nos olvidemos, en los sistemas concentrados existe un tribunal específico para resolver cuestiones de constitucionalidad. En cambio, en nuestro sistema, que es de control difuso, cualquier tribunal o juez puede hacerlo, no importa la instancia en que se encuentre, pero lo que debe concentrar la atención es la naturaleza del conflicto. Si el conflicto es constitucional, listo, se activa la jurisdicción constitucional. Esto es, por un lado, una ventaja, pero también es una desventaja. Es una ventaja desde el punto de vista de que cualquier litigio, cualquier conflicto que se presente en el ámbito de derechos de personas, ya sea individual o colectivamente consideradas, lo que importa, lo que interesa, es que previo a todo van a tener que discutir, y si no lo hicieran los jueces también tienen la obligación de verlo, de analizarlo de oficio, si la norma que se pretende aplicar en el caso concreto resulta compatible o no con la Constitución Nacional. Decíamos, esto es una ventaja, porque implica que si la norma en cuestión no pasa el test de constitucionalidad, en ese caso entonces resulta absolutamente inútil, estéril, discutir sobre la cuestión de fondo, porque lo que importa es que ya la norma que se persigue aplicar, al ser contraria a la Constitución, no puede resolver, no puede servir para resolver el caso concreto. Ahora bien, también decíamos, implica una cierta desventaja. ¿Por qué la desventaja? La desventaja proviene de la dificultad de tener distintas interpretaciones sobre la misma cuestión. En otras palabras, cuanto más difuso es el control, más posibilidades de tener criterios distintos tenemos. Esto implica que la solución que se aplica a un caso o a varios casos parecidos puede no ser la misma, según la interpretación que tenga el juez o el tribunal que corresponda. En otras palabras, la desventaja radica en la dispersión de criterios que se puede producir a partir de este control difuso. Lo que no ocurre en el control concentrado. En el control concentrado, al ser un solo tribunal el que tiene la responsabilidad de resolver cuestiones de naturaleza constitucional,
fijará un criterio único porque es el único tribunal que sobre eso se puede expedir. Así ven ustedes que el sistema de control difuso como el nuestro tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Lo importante es que para nosotros la jurisdicción se abre con el planteamiento del caso o problema constitucional. Ahora, cuando se resuelve una cuestión de naturaleza constitucional, en un caso concreto, debe tenerse bien presente que la decisión de los jueces, por ejemplo, declarando inconstitucional una norma, no es de ninguna manera derogatoria de la ley o de la norma en cuestión. En otras palabras, el hecho de que un juez o un tribunal declare inconstitucional una norma no implica derogarla de manera general. Solamente implica que no se va a aplicar en ese caso concreto y específico. Nada más. Que luego ese criterio allí fijado pueda ser replicado, utilizado en otros casos de similar característica, no quiere decir que tenga forzosamente esos efectos. Simplemente, otro tribunal puede encontrar apropiado y coincidir con ese criterio expuesto en aquel primer fallo y replicarlo como solución para el que tiene que decidir en ese momento. Como también podría disentir y decir, entiendo que la norma es constitucional y por lo tanto rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad. Con lo cual no se genera ningún conflicto, porque son criterios distintos, aplicados por jueces o tribunales diferentes. Y que, en todo caso, si ambos llegan a la Corte, siempre por vía recursiva, naturalmente, la Corte tendrá la oportunidad de expedirse inclinándose por una solución o por otra. De hecho, en varios de los casos que hemos examinado a lo largo de esta cursada, ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo un tribunal o un juez de primera instancia decide en un sentido, otro juez o tribunal de alzada decide en un sentido contrario y luego llega a la Corte que termina dirimiendo la cuestión según los criterios de la Corte. Por eso esto del control difuso genera alguna dificultad, alguna dispersión en cuanto a los criterios. Pero de todas maneras es un remedio importante, útil, para poder dirimir la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de una norma en ese caso concreto y al momento de generarse el litigio, aun cuando fuera en primera instancia. Bien, esto es también necesario concatenarlo con otro criterio que la Corte ha fijado siempre. Siempre la Corte, desde sus inicios, y lo hemos dicho en su momento cuando hemos analizado algunos fallos, particularmente de la Corte, hemos visto triple filiación, hemos visto maternidad subrogada, hemos visto Saguir y Dib, por ejemplo, donde la Corte siempre ha dicho que declarar la inconstitucionalidad de una norma es la medida de último recurso. Es la última respuesta que se debe dar toda vez que tiene o reviste gravedad institucional. Declararle la inconstitucionalidad de una norma legal dictada por el Congreso siguiendo el procedimiento de formación de leyes que marca la Constitución, con las mayorías necesarias. Recordarán ustedes cuando hemos hablado de la crítica que le hace Waldron a la posibilidad de que los jueces declaren la inconstitucionalidad de una norma por aquello del poder contramayoritario que dice tienen los jueces y que apunta a criticar lo que él llama el gobierno de los jueces. Bien, esto seguramente se acordarán de alguna clase anterior. En definitiva, la declaración de inconstitucionalidad de una norma siempre va a ser la última solución que un juez o un tribunal debe aplicar. Porque en principio debe siempre buscar la interpretación que favorezca al
prevalecimiento de la norma, es decir, a la supervivencia de la norma. Y de ese modo, de esa manera, lo que va a conseguir ese juez o ese tribunal es aplicar una norma, pero siempre con un sentido o una mirada constitucional. Ahora, cuando no es posible hacer esto, es cuando la colisión entre la norma legal, es decir, infraconstitucional, por debajo de la Constitución, inferior a la Constitución, y la norma constitucional ya es insoportable, es intolerable, es grosera. En ese caso, el juez o el tribunal no tendrá más remedio que declarar la inconstitucionalidad de la norma y por lo tanto no puede aplicarla para resolver el caso concreto. Deberá resolver según otras disposiciones, pero no según esa ley o norma declarada inconstitucional. Este criterio fijado por la Corte, decíamos desde sus principios, tiene como finalidad respetar la división de poderes. Esa es la finalidad. Recordarán ustedes, esto implica no inmiscuirse en el área, en el ámbito de decisión de los otros poderes del Estado. Esto es fundamental para entender dónde está parado el remedio de declaración de inconstitucionalidad. Por otro lado, la declaración de inconstitucionalidad puede invocarse ya sea como acción o bien como defensa. Esto tiene que ver con quién la invoca. Si la invoca el actor en una acción judicial, en un litigio judicial cualquiera, está claro que la puede invocar a título de acción. Es decir, cuando promueve la acción, está promoviendo la acción justificando su pretensión en que la norma que se pretende aplicarle, es decir, el actor, lo que está buscando es que no se le aplique un determinado régimen legal, diciendo que esa norma es inconstitucional como acción. ¿Dónde lo han visto ustedes? Ustedes lo han visto en Videoclub Dreams y lo han visto en el caso Nobleza Picardo. En ambos casos, el actor, en uno, Videoclub Dreams, en el otro, la empresa Nobleza Picardo, accionaron reclamando que la norma que se les pretendía aplicar era inconstitucional. Es decir, la declaración de inconstitucionalidad ahí está promovida, está solicitada a título de acción. Pero también puede ser invocada a título de defensa. Es decir, el demandado, el reclamado, puede, a los fines de defenderse de la demanda, de la acción que se le está promoviendo, puede invocar la inconstitucionalidad de aquello que está pidiendo el actor que se le aplique. Con lo cual ustedes tienen claramente presente allí que la inconstitucionalidad puede ser pedida por el actor al demandar o por el demandado al responder la demanda. Porque además cualquier petición de inconstitucionalidad, se imaginarán ustedes que será el primer punto que debe examinar un juez para resolver. A efectos de justificar por qué esto es así, debemos apuntar y debemos tener en cuenta que el artículo 1 y el artículo 2 del Código Civil y Comercial expresamente mencionan como fuente del derecho privado en un caso y como mecanismo o herramienta de interpretación a la Constitución misma. Por lo tanto, el juez o el tribunal no pueden pasar de largo un pedido de esa naturaleza. Lo tiene que resolver primero para, una vez superado el test de constitucionalidad, meterse de cabeza a resolver el fondo del asunto. Pero previamente tiene que dirimir si la norma que se invoca o está en juego es o no constitucional. Esto justifica entender entonces que el pedido, el reclamo de declaración de inconstitucionalidad es
una pretensión que debe ser resuelta con anterioridad a cualquier otra petición de fondo. Hay un elemento importante en esto, algo de eso ya habíamos adelantado en la clase anterior, que tenía que ver con la interpretación constitucional. Habíamos explicado, valiéndonos de un par de textos del profesor Rodolfo Luis Vigo, uno llamado Interpretación Judicial y el otro llamado Interpretación Constitucional, que existe, para empezar, como una herramienta intelectual, como un ejercicio intelectual, existe la necesidad de interpretar cualquier norma, por más razón las normas constitucionales. En algún caso hemos leído la definición de Rodolfo Luis Vigo respecto de lo que debe entenderse por interpretación. Decíamos aquello del esfuerzo de la razón práctica, porque interpretar, es un esfuerzo intelectual que nos lleva a tratar de comprender los verdaderos alcances de una norma y, en lo que acá nos interesa, de una norma constitucional. Problema que acá sí se nos presenta y que es donde quedamos cuando comenzamos a hablar de interpretación constitucional en función de lo que propone el profesor Rodolfo Vigo. El problema es este. Se presenta con cualquier norma, pero con la Constitución sobre todo. La Constitución, como ustedes ya saben, originaria, data de 1853, con las reformas introducidas en 1860 y otros intentos de modificarla hasta la reforma de 1994. En esto o con esto ustedes están debidamente familiarizados porque gran parte de los fallos son posteriores a 1994. Y respecto de aquellos que son anteriores, hemos marcado cuáles son las herramientas de las que podía valerse la Corte para poder aplicar correctamente una solución al caso. Pero, sea como fuere, se darán cuenta ustedes, sobre todo en un sistema de constitución rígida como tenemos nosotros, característica que implica, que significa que la Constitución no puede ser modificada por ley, sino que requiere de todo un proceso que implica el dictado de una ley que declara la necesidad de reforma, los puntos a reformar, hasta que finalmente se convoque a la Convención Constituyente para que proceda a reformarla en los puntos que le marca la ley dictada por un órgano inferior, porque el Congreso es un órgano inferior respecto de la Asamblea Constituyente. Y habíamos marcado esta complejidad de relación entre Congreso y Poder Constituyente. Pero sobre esa base, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el constituyente es un constituyente histórico. ¿Qué quiere decir constituyente histórico? ¿Qué pretendo decir con constituyente histórico? Evidentemente, todos nosotros nos daremos cuenta que de los constituyentes de 1853 no hay ninguno vivo. No hace falta que abundemos en razones para eso. De la misma manera, aquellos que la reformaron la Constitución en 1860 a efectos de que se incorporara la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, dado que se había separado de la Confederación y buscaba el reconocimiento de ciertas exigencias para poder volver a la Confederación y, por otro lado, adherir a la Constitución de 1853. Esto significa que ninguno de esos constituyentes está vivo, y eso está claro, no tenemos que explicar más. En relación al constituyente de 1994, al reformador constituyente de 1994, también habrá quien esté vivo, habrá quien no lo esté, pero en definitiva, el texto constitucional reformado está allí, es el que vemos todos los días cuando vamos a acceder a estudiar derecho constitucional y también las demás materias, porque todas están vinculadas con el derecho constitucional. Ahora, el problema es este.
cuando nos planteamos esta pregunta. ¿Qué habrá querido decir el constituyente en tal o cual norma? Cuando esa duda nos aqueja, cuando tenemos que verificar si es aplicable o no a un conflicto en particular. Y además a esto le tenemos que agregar una dificultad añadida, que es esto de que las normas constitucionales son, por regla general, amplias, ambiguas, abstractas. Recordarán ustedes cuando hicimos el juego sobre aquella pirámide de Kelsen y esa disputa entre jus positivistas y jus naturalistas, y que Herbert Hart planteaba aquello de, bueno, la norma de reconocimiento, si la solución no está en la norma primaria, iremos a la secundaria, y así subiendo hasta que encontremos una norma que nos resuelva el caso, porque él, al ser jus positivista, se asienta exclusivamente en normas, y dirá: a esta la llamamos regla de reconocimiento. Bien, y Dworkin respondiéndole algo así como: bueno, pero cuanto más arriba está en la jerarquía normativa, más ambigua es la norma, es decir, que puede servir para una cosa o para la otra. Entonces ahí se presenta una dificultad de interpretación y nos lleva a esta pregunta que hemos formulado bien torpemente, pero para que quede bien graficado. ¿Qué habrá querido decir el constituyente en tal o cual disposición? Naturalmente, el constituyente ya no está, ya se murió. Y si estuviera vivo de la reforma del 94, como por ejemplo Eugenio Raúl Zaffaroni, de todas maneras, igual, no es una respuesta que ni el mismo constituyente que haya sobrevivido del 94 para acá nos pueda dar de manera rotunda. Entonces, ¿a dónde acudimos para tratar de establecer un sentido? Sobre todo con otro problema más que le sumamos al anterior. Miren cómo es toda una suma de dificultades la interpretación constitucional. El problema está en que la norma constitucional fue pensada originalmente para el tiempo histórico en el que fue dictada. Seguramente el constituyente, que es por definición alguien sabio, tendrá la suficiente capacidad como para proyectar algunas probables dificultades que puede llegar a enfrentar el texto constitucional a futuro. Pero lo que está clarísimo es que habrá ciertos ámbitos en los que el constituyente ni siquiera pudo haber pensado o imaginado. Basta con un ejemplo para que nos demos cuenta de esto que estoy diciendo. Seguramente todos manejamos el artículo 19 de la Constitución Nacional, el principio de reserva. El principio de reserva, que lo hemos visto reflejado en Ponseti de Balbín, por ejemplo, que lo hemos visto reflejado en distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero, sin embargo, el constituyente, no nos olvidemos que el artículo 19 nunca fue modificado. Así como lo leemos, es como lo pensó y lo escribió el constituyente originario de 1853. Nunca pudo haber imaginado que, por ejemplo, iban a existir hoy cámaras de seguridad en la vía pública, que iban a existir que iban a existir distintas maneras de comunicación entre las personas, además de la carta escrita, que ya casi no existe, el correo electrónico, los mensajes por aplicaciones de mensajería instantánea y otros tantos, las redes sociales y otros tantos medios en los cuales existe información privada de las personas que las personas voluntariamente ponen allí, pero que tienen enormes vulnerabilidades que hace que esa información quede expuesta a numerosos riesgos. Esto al constituyente de 1853 jamás se le podría haber ocurrido. Ahora, esto nos lleva a esta situación. ¿Cómo aplicar a situaciones del siglo XXI normas pensadas a mediados
del siglo XIX. Como ven ustedes, el problema se va incrementando. Y esto es lo que justifica que las decisiones en materia de inconstitucionalidad o de constitucionalidad tienen que hacerse con una mirada, un ojo puesto en el momento histórico en el que la norma fue emitida, fue dictada, y otro ojo puesto en las características del caso concreto en el momento en que se está decidiendo. Exactamente. Esta es una posibilidad. De hecho, la Corte ha sacado hace cosa de 3 semanas atrás un fallo que habla de la imposibilidad que tiene el Estado de utilizar información de una persona que está volcada en un determinado registro o banco de datos para darle un destino distinto al que la persona, para el que la persona confió esos datos. ¿Bien? Esto es verdaderamente importante porque marca lo que en su momento dijimos, un límite al Estado, porque no nos olvidemos que el derecho constitucional es un derecho de defensa, es un derecho que tiene el individuo para defenderse de los abusos de poder del Estado. Para eso existe el derecho constitucional. Bien, entonces me interesa que pongan mucha atención en estos escollos, en estos obstáculos que vamos encontrando permanentemente a la hora de hacer interpretación constitucional. Podríamos caer en la torpeza, desde luego lo expongo a título de absurdo para que se vea lo irrazonable que sería, que alguien pudiera decir, bueno, cuando se creó la norma por el poder constituyente originario en 1853, no existía el WhatsApp, no existía las redes sociales, no existía el correo electrónico, por lo tanto no le es aplicable lo que dispuso el constituyente en 1853. No, esto es imposible. Esta sería la decisión más absurda que se podría tomar. Entonces, ¿qué exige la interpretación constitucional? La interpretación constitucional está demandando, exigiendo que el caso concreto hoy sea o merezca una interpretación actualizada de aquello que está desde 1853 en la Constitución Nacional. Y esto no es nada sencillo. Y esto no es nada sencillo. Por eso es que la interpretación constitucional representa todo un desafío a la hora de aplicar una solución al caso concreto. No presenta la misma dificultad, por ejemplo, la aplicación de las convenciones internacionales. ¿Por qué? Porque dentro de todas las convenciones internacionales no son tan antiguas. Entonces prevén situaciones o soluciones para situaciones relativamente nuevas. Por ende, no tenemos esa misma dificultad. La dificultad básicamente la enfrentamos cuando estamos ante la aplicación de norma constitucional pura y dura a un caso en el que las características que reviste son absolutamente actuales y poco tienen que ver con lo que pensaba o no pensaba el constituyente del mediados del siglo XIX. Por eso, en la interpretación constitucional teníamos que detenernos un rato para marcar qué es lo que nos interesa particularmente. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la acción constitucional puede tener como objetivo algo específico como es decláreme inconstitucional esta norma. Explicamos. Hace rato acabamos de decir que dentro de la demanda el actor puede incorporar a su demanda esta petición de declaración de inconstitucionalidad de una norma
que se le pretende aplicar. También dijimos que el demandado puede defenderse solicitando lo mismo, que se declare inconstitucional una norma en virtud de la cual se le ha generado una obligación del cual él entiende que es inconstitucional. No habría problema acá porque entendemos cómo se incorpora la petición de inconstitucionalidad tanto a la acción como a la contestación de la acción. Ahora, sin embargo, existe otra posibilidad, y es que toda la acción se dirija pura y exclusivamente a declarar la inconstitucionalidad de una norma. Y acá entra a jugar un elemento importante, que es el concepto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación llama el caso. ¿Qué implica el caso? Que para que un tribunal o un juez pueda asumir su jurisdicción, es decir, el poder de juzgar, y resolver un litigio en particular, debe existir el litigio, debe existir la controversia, debe existir lo que se llama el caso, porque en el ordenamiento jurídico argentino los tribunales y los jueces no pueden ser llamados a resolver consultas. Los jueces no son respondedores de consulta, evacuadores de consulta. Los jueces son quienes tienen a su cargo resolver un conflicto. Bien. Con lo cual, una acción de inconstitucionalidad, es decir, una acción pura y únicamente dirigida a declarar la inconstitucionalidad de una norma, solo y únicamente puede tener como justificativo que haya un caso, que haya un litigio. En abstracto, una norma no es inconstitucional. En abstracto, una norma no genera un conflicto. En abstracto, una norma no puede justificar la promoción de una acción, ni menos la intervención de un tribunal. En abstracto. Hay que demostrar en el caso concreto cuál es el agravio que esa norma va a provocar o le provoca a alguien. Esto significa entonces que va a tener que, además de la acción de inconstitucionalidad, va a tener que justificarse con: pido la declaración de inconstitucionalidad de esta norma en función de que esa norma me está agraviando en razón de tal o cual perjuicio que me está produciendo. Esto es fundamental para entender entonces que el armado de una pretensión de inconstitucionalidad siempre tiene que justificarse en razón de la existencia de un agravio concreto que esa norma me está provocando. ¿Bien? Para no entrar en teorizaciones absurdas diciendo: pido la declaración de inconstitucionalidad porque es inconstitucional. No. Debo justificar por qué me causa agravio. Bien. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad existe, sí existe. Se puede pedir directamente la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Pero lo que no se puede hacer es dejar de justificar la razón por la cual yo pido que se declare una norma. Y para eso tengo que demostrar que me causa un perjuicio o agravio concreto. ¿Bien? Esto nos lleva a pensar en cuáles son los procesos de naturaleza eminentemente constitucional. Estos procesos están previstos específicamente en la Constitución. Es decir, no los busquemos en ningún código procesal, ni civil, ni penal, ni contencioso administrativo, ni laboral, sino que estos procesos están expresamente reconocidos en la Constitución. Esa es la razón por la cual se habla de procesos constitucionales. Dentro de estos procesos constitucionales hay algunos autores que los identifican con garantías. Es decir, ustedes a estos procesos los van a encontrar tanto, según el autor donde ustedes busquen,
los van a encontrar tanto como procesos constitucionales o como garantías constitucionales. Explicamos por qué también las llaman garantías. Porque estos procesos tienen como finalidad proteger derechos. Por eso se los llama garantías constitucionales. Esto sin duda también nos está llevando a que pensemos en cuál es el mecanismo por el cual un derecho puede hacerse valer. El mecanismo gracias al cual un derecho puede hacerse valer es la garantía. Hay autores que por allí he visto que escriben de manera indistinta sobre los derechos y las garantías como si fueran lo mismo. No son lo mismo. Los derechos y las garantías no son iguales. Los derechos son los derechos subjetivos titularizados por todos. O, si ya han leído el fallo Alavi, habrán visto que allí se categorizan 3 tipos de derechos. Eso lo hablaremos en la clase práctica del viernes y del sábado, pero verán a ustedes que la Corte allí categoriza 3 tipos de derechos y, por supuesto, sus respectivos modos de reclamar. Pero la garantía es la salvaguarda que permite que ese derecho sea ejercido. La garantía, entonces, no es que sea superior al derecho. La garantía es ese paraguas bajo el cual el derecho puede ser invocado y aplicado. Esa es la diferencia entre garantía y derecho. Y la garantía, por ejemplo, para reclamar un derecho del cual estoy convencido que tengo, es el acceso a la justicia o el debido proceso. Esa es la garantía. Porque la garantía del debido proceso significa que la ley me pone a disposición ciertos mecanismos procesales que me van a permitir a mí proteger mi derecho. Por lo tanto, la garantía es la que permite ese ejercicio efectivo del derecho a reclamar, a defenderme. Bien, esa es la enorme diferencia entre garantía y derecho. No, el derecho objetivo no es la garantía, no es tampoco, es la diferencia entre derecho subjetivo y garantía, no. ¿Por qué no? Porque, primero, el derecho subjetivo es básicamente derecho. No nos olvidemos la definición más clásica de derecho subjetivo, como esa prerrogativa que alguien tiene frente a otro para que el otro haga, no haga o le dé algo. Vieja definición, tradicional definición del derecho privado, que además refleja lo que es el llamado el viejo derecho de las obligaciones o derecho privado 2. Es la prerrogativa que tiene una persona para que otra le dé algo, haga o no haga algo. Eso es el derecho subjetivo, que es lo que en este caso decíamos es el derecho. En cambio, la garantía es aquello que permite el ejercicio de ese derecho subjetivo del cual habla la norma, del cual habla la ley que a mí me interesa defender. Y el derecho objetivo también está separado de la garantía, porque el derecho objetivo es ni más ni menos que la ley escrita que regula situaciones en general. Ese es el derecho objetivo. Derecho objetivo está conformado por el Código Civil y Comercial, por el Código Penal, por la ley laboral. Eso es derecho objetivo. Y el derecho subjetivo, en cambio, es la titularidad de derechos. Ninguno de los dos conceptos se vincula con la garantía, puesto que la garantía, primero, es de naturaleza constitucional, no legal, constitucional. Y por otro lado, la garantía es lo que permite ejercer los derechos que la ley me reconoce. Bien, por ende, la garantía es ese mecanismo que permite el ejercicio del derecho. Decíamos, entonces,
Algunos autores hablan de garantías constitucionales y otros autores hablan de acciones constitucionales. Como quiera que sea, las acciones constitucionales, que se llaman así porque están previstas precisamente en la letra de la Carta Magna, son tres: el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Esas son las tres acciones constitucionales. Están previstas en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Allí las encontramos. Estas acciones constitucionales, decíamos, apuntan a distintos elementos. Empecemos por la más simple de todas. ¿Por qué es la más simple de todas? Porque busca salvaguardar un derecho elementalísimo. ¿Cuál es ese derecho? El derecho a la libertad ambulatoria. ¿Cuál es la libertad ambulatoria? La libertad de desplazarme por donde yo quiera, cuando yo quiera y de la manera que yo quiera, en la medida en que no afecte derechos de terceros, porque no nos olvidemos que siempre tenemos el límite del artículo 19 de la Constitución Nacional. Así que el habeas corpus es la acción que protege específicamente el derecho a la libertad ambulatoria, el ejercicio de la libertad ambulatoria. Vamos marcando una primera diferencia con el amparo. El amparo protege derechos constitucionales a excepción de la libertad, porque para la libertad hay un remedio procesal específico que es el habeas corpus. Bien, entonces el amparo protege derechos constitucionales, ya vamos a ver en qué condiciones, pero derechos constitucionales a excepción de la libertad, porque la libertad tiene previsto un mecanismo específico para su tutela, para su protección. Bien. Decíamos que el habeas corpus es un remedio, una garantía constitucional. Ya habíamos mencionado en alguna parte lo que son las clases de habeas corpus. Pero acá ya estamos en oportunidad, en ocasión de poder profundizar estas clasificaciones. En alguna oportunidad también dijimos que el habeas corpus es la traducción, porque es propio del derecho romano, es la traducción de haber el cuerpo, es decir, traigan el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De quien está detenido, o de quien se dice que está detenido. Esto es importante porque de esa manera vemos cómo la tutela de la libertad es de naturaleza material. Cuando digo naturaleza material, quiero decir que se debe ver a la persona de la que se dice que está privada de la libertad. No es simplemente que me cuenten a través de un informe, a través de un testimonio, sino que es necesario ver a esa persona, verla directamente, materialmente. Esta situación, esta circunstancia, que parece una circunstancia menor, no lo es básica y es elemental, porque ¿cómo puedo yo saber si una persona está privada o no de su libertad, legítima o ilegítimamente, si no hablo con ella, si no la veo a ella? Debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, y además de esa manera se constata materialmente la situación de la libertad de esa persona. Como dicen en el barrio, nadie me lo cuenta, sino que hay un contacto directo con esta persona en particular. Ahora bien, el habeas corpus admite una cierta clasificación. Clasificación que podemos hablar del llamado habeas corpus preventivo. El habeas corpus preventivo es aquel que entra a funcionar cuando una persona sospecha que puede ser víctima de una privación de la libertad. Cuando estamos hablando de que sospecha de una privación de libertad, estamos hablando de que sospecha que el Estado va a pretender privarla de la libertad y no sabe por qué. Porque nadie le ha notificado, nadie le ha informado, pero la sospecha existe. Esta situación
implica que el habeas corpus funciona preventivamente a efectos de que la medida, si es que existe una, no se practique de manera arbitraria, sino que es necesario, primero, que exista una orden válida de autoridad competente. Y en la República Argentina la única autoridad competente para el dictado de una privación de libertad son los jueces. Así es, de hecho, cuando actúan de manera preventiva la policía y detiene a una persona, está obligada a poner esto en conocimiento inmediatamente a un juez para que determine si está bien o mal privada de la libertad de una persona. Es así entonces, como ven ustedes, que el sentido de lo preventivo que tiene el habeas corpus tiene que ver con evitar que se lleve adelante una medida arbitraria. ¿Por qué hago hincapié en lo de arbitrario? Porque podría ser que efectivamente haya una orden de detención en contra de esta persona dictada por un juez competente y que la autoridad policial esté esperando el momento oportuno para hacerla efectiva, con lo cual la orden está dada, es legítima y puede hacerse efectiva. El problema no es ese, el problema es cuando no existe orden y hay una suerte de acoso, de seguimiento de una persona por parte de la autoridad policial. En ese caso, el preventivo se llama así porque tiene lugar antes de que se prive de la libertad a una persona. Pero también existe el llamado habeas corpus clásico. ¿Cuál es el habeas corpus clásico? Es aquel que actúa, que opera cuando una persona ya está privada de su libertad y sostiene que esa privación de libertad es ilegítima, porque no se le han dado a conocer los motivos o porque los motivos no son válidos para que esté privada de la libertad esta persona. En este caso, lo más importante, lo más relevante, es o radica en la ilegitimidad de la privación de la libertad. Acuérdense, el preventivo es antes de que me priven de la libertad. El clásico es cuando ya estoy privado de la libertad y me estoy quejando de que no me hicieron conocer por qué motivo estoy privado de la libertad, no me dejaron comunicar con mi abogado, no me dejaron, no me notificaron de nada. Y de esa manera, entonces, yo puedo promover una acción de habeas corpus, sí, exactamente, por portación de cara. De hecho, hay casos ya resueltos por la Corte Interamericana respecto de la Argentina en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es que el juez, o el tribunal, el juez en general es ante jueces, debe hacer venir a la persona, entrevistar a la persona directamente y además debe exigir a las autoridades policiales que intervienen que se le exhiba cuál es la orden en virtud de la cual han privado de la libertad a una persona. Desde luego estamos hablando de una orden de naturaleza judicial. ¿Bien? No es porque lo ordene el comisario, sino una orden de naturaleza judicial. ¿Esto qué implica? Implica el contacto directo y personal de la persona privada de libertad con un juez. Esto es llevado a cabo en términos muy perentorios, muy cortos. Ya vamos a explicar cómo funciona en la provincia de Jujuy. Pero sobre todo, si son los casos de Fernández Prieto y Tumbeiro, aunque en estos casos no se actuó por medio de habeas corpus, ¿no? Fueron más bien denuncias dirigidas en contra de la autoridad policial por la mala intervención en estos casos, que fueron resueltos allá por el 2020, si mal no recuerdo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces esta situación de privación de la libertad en ese momento debe ser aclarado. ¿Para qué? Para determinar si está bien o está mal detenida la persona. Porque podría ser que esté mal detenida, en cuyo caso el juez puede ordenar la soltura. La soltura quiere decir la libertad. Y para el caso de que esté bien detenida porque hay una orden
porque efectivamente esa orden fue bien notificada, porque está firmada por el juez competente, bien, quiere decir que el habeas corpus allí no procede. Bien. Y la persona en todo caso deberá remitirse a discutir esa privación de la libertad ante el juez competente que ha ordenado su privación de libertad. Y está el tercer tipo de habeas corpus, la tercera categoría, la tercera clase de habeas corpus, que es el llamado habeas corpus correctivo. En el habeas corpus correctivo no está en juego, no está en juego, no está en discusión que una persona está mal privada de la libertad. No está en juego eso. ¿Por qué? Porque acá la persona privada de la libertad efectivamente ya está privada de la libertad y de lo que se está quejando en todo caso es de las condiciones en las que está privada de su libertad. Estas condiciones pueden implicar, entre otras cosas, el hacinamiento, la promiscuidad, la imposibilidad de tener asistencia médica, por ejemplo, una persona enferma o una persona lesionada, o la imposibilidad de mantener contacto con sus familiares, allegados. Esto puede ser resuelto a través del habeas corpus correctivo y se llama así porque lo que busca es corregir la situación de privación de la libertad, corregirla, no terminarla, corregirla, de manera tal que esto se adecue, la privación de la libertad se adecue a las características que según las convenciones internacionales, según la Constitución Nacional, debe tener el encierro de una persona que, por las razones debidamente justificadas, deba estar privada de su libertad. Por lo tanto, acá la persona no se dice agraviada porque está privada de la libertad, sino por las condiciones en las que lo está. Y los jueces allí deben disponer medidas destinadas a mejorar esa situación. Es decir, si hay promiscuidad que cese, si no hay atención médica que se haga, si hay prohibición de tener contacto con la familia que se haga. A esto apunta el correctivo. Bien, esta acción entonces de habeas corpus es materia constitucional para preservar el derecho a la libertad ambulatoria. La nación regula el habeas corpus junto con el amparo en una ley especial. En cambio, la provincia de Jujuy tiene regulado el habeas corpus en el artículo 40 de la Constitución Provincial. Y es una regulación muy precisa, muy inteligente que ha hecho el constituyente de 1986, porque este texto fue escrito por el constituyente de 1986. No fue modificado en la reforma del 2023. ¿Por qué decíamos que es un texto preciso? Porque prácticamente el artículo 40 de la Constitución de la provincia de Jujuy determina cuáles son los pasos que deben seguirse en orden a la tramitación de un habeas corpus. Es prácticamente, ese artículo contiene un código de procedimientos para el habeas corpus. Una de las exigencias más importantes que tiene este artículo 40, y repito, está mucho mejor regulado que en la ley nacional, es que el habeas corpus puede ser interpuesto por cualquier persona. Por el afectado, por supuesto, por el afectado puede hacerlo. Pero también puede hacerlo por cualquier otra persona, por un tercero, por un pariente o familiar que ni siquiera tiene que acreditar que es pariente o familiar de la persona privada de su libertad. Una persona que pasa por la calle, ¿puede promoverlo? Puede promoverlo. La Constitución de la provincia de Jujuy en eso es absolutamente amplia. ¿De qué manera puede promoverse el habeas corpus? De cualquier forma, por escrito, verbalmente, por mensaje de WhatsApp, no importa. La Constitución dice por cualquier
medio. Estamos hablando de la Constitución de la provincia de Jujuy, artículo 40. Por cualquier medio. Y esto también es importante, porque el constituyente jujeño ha imaginado esta amplitud para poder promover un habeas corpus. Porque el constituyente jujeño, no nos olvidemos, año 86, apenas 3 años después de la recuperación de la democracia, luego de haber vivido una dictadura cívico-militar desde el año 1976, con todos los abusos habidos y por haber por parte de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas sobre la población civil. El constituyente jujeño entendió que siendo un bien jurídicamente protegido tan precioso como lo es la libertad, no podía estar sometida a formalidades de ningún tipo cualquier reclamo que tenga que ver con su preservación. Por lo tanto, amplió el margen para la promoción de este tipo de acción a cualquier forma, de cualquier manera, telefónicamente, por correo electrónico, no importa, por cualquier manera. De esa forma, ¿qué se garantizaba? Se garantizaba que una persona privada de la libertad no iba a encontrar obstáculos para promover un habeas corpus. Distinto será establecer si tenía o no razón, es decir, si procede o no procede. Pero esa es otra discusión. Acá la cuestión es, una persona privada de la libertad, o que está por ser privada de su libertad, necesariamente está sumamente limitada a la hora de ejercer sus derechos. Y si está limitada, el constituyente jujeño lo que buscó es facilitarle los medios necesarios para acceder a la justicia. Esa es la razón por la cual se puede promover de cualquier manera y por cualquier persona. Ahora bien, también desde el punto de vista del proceso, siempre hablando de la Constitución de Jujuy, que repito, es mejor que la Constitución Nacional, y además, no solamente eso, sino que también es mejor que la ley nacional, marca que de inmediato el juez competente, que además es juez competente para el habeas corpus, cualquier juez de cualquier instancia, de cualquier fuero, menos los del Superior Tribunal o Suprema Corte. Todos los demás jueces son competentes para resolver un habeas corpus. Un juez penal, sí. Un juez civil también. Un juez laboral puede también. Un juez contencioso también puede serlo. Es siempre un juez de naturaleza jurisdiccional, es decir, integrante del Poder Judicial. Puede resolver un habeas corpus. Ven ustedes cómo se va ampliando la base de jueces que pueden resolverlo. Los únicos que no lo pueden hacer, o ante quienes no se puede promover un habeas corpus, son los jueces de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque el constituyente lo que ha querido es que quede una instancia siempre para revisar la decisión del habeas corpus, ¿no? A través del recurso correspondiente. Por eso es que ha dejado afuera del grupo de jueces que pueden resolver el habeas corpus a los jueces de la Suprema Corte. Bien, esta situación entonces vemos cómo va cada vez ampliando más el derecho para promover el habeas corpus, una acción constitucional. Una de las exigencias muy claras que establece el artículo 40 de la Constitución de la provincia de Jujuy es que debe ser recibido en audiencia el afectado, con lo cual el juez debe traerlo al afectado ante su presencia para poder preguntarle directamente cuál es la razón por la que ha promovido el habeas corpus. Directamente. Me estaba olvidando de un detalle. La Constitución de Jujuy no exige que el habeas corpus se promueva con el patrocinio de un abogado o con la defensa o representación de un abogado. No hace falta la asistencia profesional.
Esto es importante también porque facilita el acceso de la persona afectada a la justicia. No necesita, para decirlo claramente, no necesita gastar plata para promover un habeas corpus, porque un abogado naturalmente hay que pagarle honorarios, que es lo que corresponde. Pero en este caso ni eso. Decíamos, es una exigencia del artículo 40 de la Constitución de la provincia de Jujuy que el juez debe recibir personalmente, en audiencia, al afectado, a la persona que reclama. ¿Y por qué? Porque el juez debe tener contacto personal con esa persona, con ese sujeto. Y luego también está dentro de las facultades del juez revisar el lugar o hacer revisar el lugar donde está alojada la persona. Imaginemos un habeas corpus correctivo. En el habeas corpus correctivo, donde la privación de la libertad no se discute, pero se discute el modo en el que se lleva a cabo, es sin dudas importante verificar que la situación sea la que se describe en el habeas corpus. Y para eso el juez no debe valerse de un informe, sí, puede hacerse acompañar por alguien experimentado en la materia, algún profesional que pueda valorar eso. Por ejemplo, un médico que ayude a determinar cuáles son las condiciones sanitarias en las que está el alojamiento. Pero debe verlo por sí mismo. Estas situaciones, entonces, son sumamente claras en orden a facilitar el reclamo. Siempre la idea es que la persona vea facilitada su reclamo. Una vez entrevistada la persona, el juez tiene, o el tribunal tiene, 24 horas para resolver. Como ven ustedes, es absolutamente expeditiva la acción en Jujuy. A partir del momento que tomó contacto con la persona, tiene 24 horas el juez para dictar la resolución correspondiente, ya sea haciendo lugar, dándole la razón a la persona del habeas corpus, o bien rechazándolo. ¿Bien? Pero 24 horas. En 24 horas tiene que estar resuelto una vez que se ha producido la entrevista. Así lo marca la Constitución de la provincia. Más claro, imposible. Además, hay un detalle que ha puesto el constituyente jujeño al final de ese artículo. ¿El detalle cuál es? Que prohíbe expresamente que el legislador, acuérdense que el legislador tiene jerarquía inferior a la del poder constituyente, que el legislador legisle sobre habeas corpus. ¿Por qué existe esta prohibición? Porque el constituyente desconfía del legislador. Entonces, para evitar que el legislador distorsione, modifique o limite el habeas corpus, el constituyente dijo, el legislador acá no se mete. Acá el habeas corpus se tramita como yo, poder constituyente, lo digo. Y el legislador no puede regular nada. En la provincia de Jujuy, entonces, existe esta prohibición constitucional para que el legislador dicte una ley regulando el habeas corpus. ¿Y para qué esto? Para que no vaya a ser cosa que el legislador pretenda limitar el habeas corpus por vía de legislación o vía de reglamentación. Entonces, para evitar cualquier discusión, no lo puede hacer. Bien. Eso en cuanto al habeas corpus. Ahora, en cuanto a la otra acción constitucional, el amparo. El amparo, sin dudas, es la más efectiva de las protecciones que tienen los derechos constitucionales, pero también tiene alguna dificultad que reside en la limitación para su aplicación. Explicamos esto. Sin ninguna duda, si yo digo el amparo es una acción constitucional destinada a proteger derechos esencialmente de naturaleza constitucional, a excepción de la libertad, y nos quedamos con eso, está todo claro, parecería que no hay mayores problemas. Pero, ¿dónde aparecen los problemas? Los problemas aparecen cuando entramos a ver la naturaleza de los derechos. Por ejemplo,
El artículo 17 de la Constitución Nacional habla de la inviolabilidad de la propiedad privada. Forma parte de la propiedad privada, por ejemplo, los ingresos que podemos tener por el salario en concepto de retribución por un trabajo. Forma parte de la propiedad privada. Ahora bien, puede ser que esos salarios no se estén pagando por el motivo que fuere, porque el empleador no paga porque tiene deudas, porque no puede o porque no quiere pagar. No importa, no paga. Eso es lo importante. Y decíamos, los salarios forman parte del derecho a la propiedad que tiene una persona. Artículo 17 de la Constitución Nacional. Entonces, ¿sería justo, sería legítimo reclamar el pago de estos saberes adeudados por vía de amparo? La mayoría de la jurisprudencia se ha inclinado por denegar esta posibilidad, por decir que el amparo no sirve para tratar de obtener una vía expedita, rápida, cuando hay otros remedios que deben dar respuesta a esta pretensión. En otras palabras, que se puede hacer ese mismo reclamo por vía de una demanda laboral, por ejemplo, para lograr el pago de los saberes adeudados. De la misma manera, reclamos de naturaleza civil, es decir, con contenido patrimonial, que se han pretendido amparizar. Sin embargo, se los ha rechazado diciendo usted tiene otra vía. Con lo cual, se ha llegado a la conformación del amparo como una vía subsidiaria. Subsidiaria quiere decir cuando no hay otra manera de proteger un derecho de naturaleza constitucional. Ahí se vuelve admisible promover una acción de amparo. Ya vamos a ver cómo está regulada en la Constitución Nacional. Pero ven ustedes que entonces el amparo no cubre todo de la misma manera, sino que es una vía subsidiaria cuando nada más funciona o nada más puede funcionar. Y siempre que la naturaleza del derecho reclamado sea de índole constitucional. Eso es lo importante. Ahora bien, el amparo básicamente ha sido promovido para proteger derechos no solo constitucionales, sino que se le agrega un elemento más, que es derechos que están amenazados de manera urgente. Por ejemplo, el derecho a la vida. Cuando por ahí ha habido dificultades para obtener un determinado medicamento o terapéutica en el cual se está corriendo peligro de perder la vida por parte del paciente, y que los trámites o las objeciones planteadas por una obra social o por una clínica o por un sanatorio entorpecen llegar a este tipo de recurso, entonces se promueve un amparo de salud. Y ese amparo de salud, por lo general, ante la duda, se concede, se hace lugar. No nos olvidemos el caso de Ekmeklian contra Sofovich. En el caso de Ekmeklian contra Sofovich, estaba Ekmeklian ante la certeza que el derecho a réplica lo tenía, previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero el problema era que no había una acción prevista para reclamar la aplicación, el respeto del derecho a réplica. Entonces, ¿qué vía eligió? El amparo, porque no había otro remedio constitucional previsto que pudiera darle satisfacción en tiempo propio también, porque 2 años, 3 años después ya perdía todo sentido el derecho a réplica. Entonces el amparo le sirvió como herramienta procesal constitucional para llegar ante la Corte. No nos olvidemos, como lo hemos dicho cuando tratamos el tema de Ekmeklian contra Sofovich, que Ekmeklian era profesor de Derecho Constitucional, por lo tanto algo sabía de cuál era la acción que debía promover. Ven ustedes entonces que el amparo tiene un mayor abanico de situaciones a las cuales puede ser aplicado, pero
siempre de manera subsidiaria, es decir, siempre que no haya otro remedio que deba o pueda darle respuesta. Una de las razones que se han invocado para justificar este carácter aparentemente restrictivo del habeas corpus, es decir, si no hay otro remedio de carácter subsidiario, es que, el amparo lo que busca es resolver algo de manera rápida y por lo tanto la prueba que hay en ese tipo de acciones es muy acotada, es una prueba muy limitada. En otras palabras, el derecho de defensa que tiene el demandado en un amparo es bastante pobre. Se le da poca oportunidad para defenderse. Por ende, se entiende que en ese caso se estaría vulnerando el derecho de defensa del accionado, del demandado, si el amparo procediera respecto de cualquier pretensión. Por eso es que también se ha dicho que el amparo entonces no es la principal de las acciones, sino que es una acción subsidiaria. Ahora, en la República Argentina, el amparo, que hoy lo vemos reflejado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, tuvo un origen jurisprudencial. En otras palabras, el amparo no nació de la cabeza ni del constituyente ni del legislador, sino de las decisiones de los jueces. Por eso se dice que es una creación pretoriana. Pretoriano viene de pretor. El pretor era el nombre con el que en Roma se designaba a quienes dirimían conflictos, es decir, a los jueces. Por eso se dice que el amparo es una elaboración pretoriana. Bien, sí, por supuesto, en Ordóñez, pero en Ordóñez hay una particularidad, ¿eh? Ahí hay un derecho de apelación mal delegado, porque Ordóñez estaba reclamando un derecho y no tenía quien lo asista legalmente. Esto lo hablaremos en la clase práctica. Y estaba en juego la garantía del debido proceso. Ahora, decíamos, el amparo arranca ya por 1957, es decir, más o menos mediados del siglo XX. En el llamado caso Siri, con el llamado caso Siri. Siri era propietario de un medio periodístico, que fue en su momento interferido por el Estado en virtud de que las opiniones que se vertían allí no gustaban al poder de turno, y de esa manera le clausuran el periódico. Se formula el reclamo correspondiente, que es denegado hasta llegar a la Corte, y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se entiende que Siri, el actor, tenía razón. ¿Por qué tenía razón? Primero, porque estaba vinculada su actividad a la difusión de ideas, de opiniones, de expresiones periodísticas, y ya sabemos la importancia que la Corte tradicionalmente le ha dado a la libertad de expresión o libertad de prensa. Y por otro lado, que no se habían invocado razones adecuadas por parte del Estado para poder justificar esta medida adoptada con este diario, con este medio. Con lo cual se entendió que el amparo venía a tutelar adecuadamente un derecho, el derecho de informar, de expresarse, que de otra manera no hubiera tenido la misma protección. Por lo tanto, se consideró que el amparo era procedente. Un año después, en 1958, el caso Cot, K-O-T, K de kilo, O-T. En el caso Cot, la Corte Suprema de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que el amparo permitía proteger derechos constitucionales no solamente contra el Estado, sino contra particulares. En el caso Cot, el señor Cot tenía una fábrica que fue tomada por los operarios, por los trabajadores de la empresa,
y no le permitían la entrada a su establecimiento. Cot, en este caso entonces, reclamó la protección del Estado que le fue denegada hasta que llega a la Corte. Y en la Corte se entendió que, por un lado, el amparo procedía para la protección de derechos constitucionales, viniera de quien viniese la agresión o la limitación constitucional. En este caso eran particulares. Y por otro lado, porque estaba afectado un derecho constitucional que era el derecho a trabajar y a la libre empresa. Por lo tanto, le hizo lugar la Corte, entendió que correspondía conceder el amparo a favor del señor Cot. Estos son los fallos fundamentales que crean las líneas generales sobre el amparo en la República Argentina. Y luego funcionó siempre bajo el formato que le daban las decisiones jurisprudenciales para llegar a una solución. No era una acción prevista en los códigos procesales, pero era indudable que el amparo de derechos constitucionales de manera directa, rápida y efectiva era necesario. Y es por eso que el amparo fue prosperando como una acción constitucional que era posible promover en cualquier momento, siempre y cuando el derecho agredido fuera un derecho constitucional, a excepción, naturalmente, del habeas corpus, de la libertad agredida. El habeas data, en cambio, en el habeas data se trató de una acción incorporada ahora por la Constitución de Reforma Constitucional de 1994 en la Constitución Nacional, que presenta la particularidad de que utiliza una deformación del latín, así como el habeas corpus es traer el cuerpo, el habeas data sería algo así como traer la información o traer el dato. ¿En qué consiste? Cuando existe una persona, cuando hay una persona que no puede conocer cuál es el contenido de la información que sobre ella tienen determinados registros o bancos de datos, puede pedir primero que se le exhiba esa información y segundo, su corrección en caso de considerarla equivocada. Explicamos esto. Todos nosotros, todos los que están en este momento en el aula, seguramente más de una vez hemos debido dar información sensible, personal sobre nosotros a distintos registros o bancos de datos de cualquier naturaleza. En un banco, para obtener, por ejemplo, un crédito o acceder a una tarjeta de crédito, en una empresa telefónica, para acceder a una línea telefónica, en la misma universidad han tenido que dar datos personales para poder inscribirse. Ahora bien, esa información que se proporciona tiene que tener pertinencia, es decir, pertenecer al ámbito en el cual esa información se entrega. Para ponerlo también en términos bien torpes, para que todo el mundo pueda entenderlo sin mayor dificultad, si vamos a sacar un crédito a un banco, lo que se debe dar es información vinculada a nuestra potencia crediticia, es decir, nuestra potencia económica, si tenemos bienes a nuestro nombre, si no los tenemos, si tenemos ingresos por relación de dependencia o de manera autónoma, cuánto ingreso tenemos, porque lo que busca el banco es asegurarse, garantizarse de que ese crédito va a ser devuelto. Pero, por ejemplo, no tendría absolutamente nada que hacer en un registro o en un banco de datos de esa naturaleza que nos pidan datos acerca de nuestro estado de salud o si tenemos alguna enfermedad infecto-contagiosa. De ninguna manera. Eso no se nos podría pedir. Y suponiendo que se nos pidiera y esa información obrara allí, a través de la acción de habeas data, lo que podemos hacer es solicitar que esa información sea suprimida. Y de esa manera, al ser suprimida, ya no tiene que figurar más ni ser utilizada más por ese banco de datos a ningún efecto.
Esto es entonces relevante en orden a poder interpretar para qué sirve el habeas data. Su finalidad primera es tratar de preservar en la mayor medida posible el principio de intimidad o de privacidad, el ámbito de privacidad de una persona. ¿A través de qué? A través de este control que se puede hacer por parte del afectado respecto de qué información tiene un determinado registro sobre mi persona. Y poder corregirlo en caso de que no resulte absolutamente no tenga ninguna pertinencia ese dato allí. Una corrección. Esta medida, decía, tiene un efecto relativo porque convengamos, hoy por hoy, todos, absolutamente todos, estamos en posición de entregar nuestro dato permanentemente y a veces sin necesidad de que nos lo pidan. Simplemente con la información que vertimos al entrar en una red social. Con lo cual, esto tiene un alcance relativo. ¿Bien? Pero que la acción está. Vamos entonces al artículo 43. El artículo 43 de la Constitución de la Nación establece, decíamos, estas acciones. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida. Lo de expedito tiene que ver con una acción que no tiene mayor complejidad. Es muy sumario el juicio o la acción. Expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. No hemos mentido. Es decir, si hay otro medio judicial más idóneo, se debe usar ese medio. Solo en caso de que no lo haya, o habiéndolo, sin embargo, no puede de ninguna manera prosperar en tiempo y forma, es decir, no me puede dar satisfacción en tiempo oportuno, debo usar el amparo. Contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, caso COT. Además, tiene que ver con acto u omisión, es decir, el derecho puede estar agredido por acción o bien por omisión, por un hacer o por un no hacer. Por ejemplo, no brindar asistencia médica, por ejemplo. Que en forma actual o inminente. ¿Qué quiere decir? Cuando el daño ya se está produciendo o hay indicios claros de que se va a producir de manera inminente. El peligro tiene que ser cierto, no meramente conjetural o imaginado. Lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Arbitrariedad, recuerden, arbitrariedad es lo que no tiene motivo, lo que no está justificado. Que lesione derechos y garantías reconocidos por esta Constitución. Derechos y garantías. Por eso hemos iniciado esta clase hablando de la diferencia entre lo que es derecho y lo que es garantía, que no son lo mismo. Un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Este agregado que está en la última oración del primer párrafo del artículo 43 tiene que ver con una vieja discusión que había en la doctrina, en la jurisprudencia argentina, acerca de si un juez o un tribunal podía declarar una inconstitucionalidad, un amparo, toda vez que el amparo, al estar previsto para, además no se olviden, no estaba legislado, estaba decidido por una jurisprudencia más o menos consistente. Decíamos, al ser una medida tan rápida, donde hay poca posibilidad de discusión, entonces, ¿cómo se podía pedirla o declarar la inconstitucionalidad de una norma? Y el constituyente de 1994, porque esta norma se incorpora en 1994, entendió que si estamos hablando de un defecto constitucional y que además la única forma de remediarlo es el amparo, pues entonces, ¿cuál sería el obstáculo para declarar inconstitucional una norma? Esto implicó la incorporación de esta última oración en el primer párrafo del
Artículo 43. Sí se puede promover y pedir y declarar la inconstitucionalidad de una norma en una acción de amparo. El segundo párrafo. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente. Por eso existe lo que se conoce como amparo ambiental, que es aquel que se propone detener alguna acción con muy probables efectos o consecuencias en el ambiente. A la competencia, al usuario y al consumidor, derechos de usuarios y consumidores, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, al ABI. Vean al ABI. Por eso es importante al ABI. Tres categorías de derechos. Fíjense a dónde se ubica esto. Al ABI, por eso es importante. Bien. A los derechos de incidencia colectiva en general. Al afectado, es decir, individualmente, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenden esos fines. El defensor del pueblo es una figura creada en la Constitución del 94 y tiene como finalidad promover reclamos en nombre de derechos de incidencia colectiva. Por eso es tan importante que se mencione acá al defensor del pueblo. Y también lo pueden hacer las asociaciones de la sociedad civil, que ONGs, fundaciones, que tengan como objeto la protección del derecho de consumidores, del ambiente, de usuarios. ¿Bien? Por eso es que en Jujuy cada tanto, cuando hay subas, por ejemplo, de tarifas, de servicios públicos, las asociaciones de protección de derechos de usuarios y consumidores son las primeras que llevan adelante medidas como el amparo. Esto lo justifica, esto permite entender por qué se da así. Tercer párrafo. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad. Es decir, ¿qué acción? El amparo. Para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad. Para tomar información, para tener conocimiento de qué datos míos alberga un registro o banco de datos. Que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados, es decir, un banco, es decir, una empresa de telefonía. ¿Qué información tiene sobre mí? Destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, que desaparezca el registro, rectificación, corregirlo, confidencialidad, guárdenlo, no lo anden mostrando, o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística. ¿Qué queda fuera del habeas data? La información periodística. ¿Por qué queda fuera del habeas data la información periodística? Para proteger el ejercicio del derecho a informar. Porque si se pudiera obligar a un periodista a revelar sus fuentes, entonces los periodistas no podrían cumplir con su función, que es el ejercicio de la libertad de informar y de mantener informada a la sociedad. Último párrafo. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, habeas corpus correctivo, o en el de la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, no le establece plazo, dice de inmediato. La Constitución de la provincia de Jujuy dice 24 horas. Aún durante la vigencia del estado de sitio. El estado de sitio es cuando se produce la suspensión de ciertas garantías constitucionales porque existe algún estado de conmoción interior. Bien, entonces se declara o se decreta el estado de sitio, que debe ser declarado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Poder Legislativo, a efectos de poder suspender algunas garantías constitucionales para preservar el Estado de Derecho. Bien, en cuanto la última parte de esta unidad se refiere a acciones colectivas y amparo colectivo, esto lo vamos a ver en las clases prácticas
cuando analicemos el caso Alavi, porque es el caso específicamente importante en esta materia. Bien, y esto es o hace más que obligatorio que ustedes lean, estudien Alavi. Y otra manera de declarar la inconstitucionalidad o de hacer el control de constitucionalidad efectivo es a través de los recursos, de los medios por los cuales se llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya sea por vía de recurso extraordinario federal o por vía de queja o por vía de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son los modos en que hemos estado viendo que la Corte resuelve o dicta los fallos que hemos estado analizando a lo largo de esta cursada, por lo tanto, mayor problema ni dificultad se les va a presentar. Bien, preguntas, dudas. Bien, voy a tomar ese silencio como que no hay dudas y no hay preguntas. Bien. Hemos tenido pocos asistentes a la clase teórica de hoy, me imagino que mucho tendrá que ver el horario y la rapidez con la que tuvimos que reprogramar la clase, pero esta clase va a quedar disponible a través del link correspondiente en el aula virtual, como se hace de manera habitual. Así que nosotros nos volvemos a ver el día viernes y el día... sí, me imaginaba que había examen. El día viernes y el día sábado con los fallos que hemos encomendado, que ya son los últimos de la cursada. Y luego plantearemos alguna clase de consulta para después del parcial, de manera tal que podamos evacuar alguna duda que les quede pendiente. No se olviden que después del parcial del martes, el recuperatorio es el martes siguiente, a los 7 días, como lo marca la resolución reglamentaria, y a partir de allí ya determinaremos quién está en condiciones de ir a coloquio y promocionar y quién no lo está. ¿Bien? Y desde luego daremos las pautas necesarias para que ustedes se manejen en el coloquio. Y que en definitiva, salvo alguna diferencia muy de matiz, van a poder aplicar también a la hora de rendir como regulares. ¿Bien? O sea que en esto cambia muy poco entre el coloquio y rendir como regulares, y eso lo vamos a explicar cuando desarrollemos, cuando les expliquemos bien claramente cuál es la forma en que ustedes van a exponer aquellos que vayan a hacer el coloquio y aquellos que rindan regulares. Muy bien, entonces damos por culminada la clase. Le pido al operador de la plataforma que por favor ya puede cortar la grabación. Muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo el viernes y el sábado. Hasta entonces y espero que estudien. Adiós.